Hola amiguitos, buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a leer Mateo 24 y son 28 capítulos del Evangelio de Mateo y ya casi lo vamos a terminar. Hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor. Enséñanos de tu palabra, abre nuestro corazón y nuestros oídos para que por medio de tu Santo Espíritu nos reveles tu palabra. Amén, amén. Empezamos, amiguitos. Saquen su Biblia y acompáñenme en la lectura. Jesús predice la destrucción del templo. Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo, amiguitos, está en Jerusalén, en el país de Israel. Va a ser destruido y que no va a quedar ni una piedra. El templo era muy importante para el pueblo de Israel porque contenía el arca del pacto. Al lugar santísimo del templo, amiguitos, solo podían entrar sacerdotes consagrados. El templo era el lugar más importante para los judíos donde podían adorar a Dios. Aquí vemos a Jesús explicándole a sus discípulos que este templo, y así fue, la historia dice que los romanos destruyeron al templo en el año 70 y lo demolieron. Tito atacó a Jerusalén con el objetivo de destruir el templo para debilitar a los judíos. Este fue en realidad el segundo templo porque el primer templo ya había sido destruido antes por los babilonios. Los judíos actualmente esperan que haya un tercer templo en la venida del Mesías. Los judíos todavía no esperan al Mesías. Los judíos rechazaron a Jesús. Aunque hubo algunos que sí creyeron en Jesús y sí lo aceptaron, hay algunos que ahorita actualmente sí creen en Él, que sí creen como nosotros que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador, que es Dios mismo. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Este es el mapa de Israel. Al norte está Líbano y Siria. Y al sur, abajo en la izquierda, podemos ver a Egipto. Actualmente no queda nada del templo así como Jesús lo profetizó. Esta línea verde que se ve resaltada es el muro de los lamentos. Cuando Roma atacó Jerusalén en el año 70, liderada por Tito, Jerusalén quedó en ruinas. El segundo templo de Jerusalén fue destruido. El muro occidental es el único resto del segundo templo. Hoy en día se llama el Muro de las Lamentaciones. Este templo fue el lugar sagrado de los judíos desde hace 2000 años. Hoy en día los judíos oran en este muro, ya que es lo único más cercano al templo. Los edificios que se ven aquí arriba en la derecha son los edificios actualmente. Estos no son el templo de los judíos, ahora son de los musulmanes. Ellos llegaron y construyeron sobre las ruinas. Los musulmanes no creen en el Dios del pueblo de Israel. Para ellos hay un Dios que se llama Alá y que no tiene hijos, por lo tanto no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos creen que Mahoma fue el profeta más grande de Alá. Los musulmanes creen y practican el Islam, una religión monoteísta que tienen su propia Biblia llamada el Corán. Los principales países de los musulmanes son Egipto, Siria, Líbano,
Jordania, Palestina, Irak, Arabia, entre otros. Estos dos lugares sagrados para los musulmanes son la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa. En esta foto podemos ver del lado la cúpula y el muro de las lamentaciones. Regresemos a Mateo 24, donde Jesús les dice a sus discípulos que el templo va a ser destruido. Como les comenté, este templo tenía el arca del pacto y las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Así que cuando los apóstoles escucharon esta profecía, quedaron muy asombrados. Hoy en día sabemos que no quedó nada como Jesús lo dijo. Pero en ese tiempo ellos no lo podían creer porque el templo era muy importante. En el versículo 1 leímos que los discípulos se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Quizás estaban asombrados sobre la belleza de la construcción. Quizás admiraban al templo. Pero Jesús les responde: ¿ven eso? No van a quedar nada. No va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Aquí podemos reflexionar muchas cosas, lo que a cada uno le diga Jesús en su corazón. Para mí lo que yo entiendo es que no debemos fijarnos en las cosas materiales. Debemos poner nuestros ojos en Dios y no en sus edificios. La Biblia dice que ahora nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo y que todos los creyentes somos la iglesia. Somos el cuerpo y Jesús es la cabeza. Así que no necesitamos grandes edificios para adorar a Dios. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice aquí que Jesús estaba sentado en el monte y sus discípulos se acercaron a preguntarle: ¿cuándo va a ser esto del templo, Señor? ¿Cuándo va a ser el final de los tiempos? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida? Y Jesús le respondió: oíd que nadie los engañe, porque van a venir muchos diciendo que son el Mesías. Y Jesús les empieza a revelar todas las señales que van a venir. Aquí podemos ver la primera señal. En el versículo 6 dice que vamos a escuchar de guerras y rumores de guerras. Y eso sí ha pasado desde el tiempo de Jesús hasta nuestra actualidad. Ha habido muchas guerras en todo el mundo. Y aquí Jesús les aclara que no se preocupen, que aún no es el fin.
pero que es necesario que todo esto ocurra. Luego les dice en el versículo 7 que habría hambres, que habría pestes, que habría terremotos. Situaciones de hambre los vemos cada día. Situaciones de hambre en nuestra ciudad. Y también a veces vemos fotos de los niños chiquitos de África que no tienen para alimentarse y para nutrirse. Y se ven muy delgaditos por la hambruna que hay en África. Si vemos en terremotos, nos acordamos de los terremotos que hubo en México. La magnitud de esos terremotos fueron muy grandes, destruyeron casas y personas. En el versículo 8 la escritura dice que este es el principio de dolores, o sea que es el principio del fin. Hoy en día es muy fácil de enterarse de todas las noticias por causa del internet. Pero imagínense aquí cuando Jesús les dice a sus discípulos que sus discípulos están muy asustados o quizás estaban muy sorprendidos por esas respuestas que le estaba Jesús dando. Después en el versículo 9 Jesús les empieza a advertir que unos van a ser entregados y otros van a ser maltratados y otros hasta asesinados. Y todo por causa de su nombre, por expandir el evangelio. Hoy en día sabemos que muchos de esos apóstoles fueron mártires por causa del evangelio. Pedro, Andrés y Felipe y Bartolomé fueron crucificados. Santiago el mayor y Tadeo murieron al filo de la espada. Otros fueron asesinados a golpes. Después de ellos, hasta el día de hoy, ha habido muchos otros mártires. No sé si ustedes sepan, pero hay países que está prohibido leer la Biblia. Está prohibido enseñar la Biblia y tener una Biblia. La gente no puede congregarse como nosotros lo hacemos aquí en México. Ellos tienen que esconderse en cuevas para poder hacer iglesias. Y si los descubren, podrán ser asesinados o encarcelados. Nosotros, amiguitos, tenemos mucha suerte en nuestro país y es triste ver que aún así algunos no van a la iglesia o no aprovechan la oportunidad de tener y leer una Biblia. A pesar de todo esto, recordemos Mateo 5 en las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados por los que mi causa los persiguen y les hagan toda clase de mal. Alégrense porque su galardón o su premio es grande en los cielos. Después en el versículo 11 les advierte que habrá muchos falsos profetas. Y eso también ya ha pasado en la actualidad. Luego en el versículo 12 Jesús advierte que se aumentará la maldad y que el amor de muchos se enfriará. Pero en el versículo 13 dice algo hermoso. Es una promesa de Jesús. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero en el versículo 14 dice que será igual. Dice que el que persevere hasta el fin de los tiempos será salvo. O sea, el que se mantenga en los caminos del Señor, siguiendo su palabra y tratando de parecerse a Jesús. Y en el versículo 14, Jesús da otra señal que va a ocurrir antes del fin de los tiempos. Y es que el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y hasta entonces vendrá el fin. Y hoy en día se sabe que hay muchos lugares donde todavía no se predica el evangelio. Y hasta cuando todos esos lugares se hayan alcanzado, hasta entonces vendrá el fin. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuánto ha aumentado hoy en día la ciencia, amiguitos?
tenemos que reflexionar que la palabra de Dios siempre se cumple. Y también muchas de estas cosas ya están sucediendo, amiguitos. Así que debemos de pensar y reflexionar que la venida del Señor se acerca. Recordemos que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Esto lo dice en 2 de Pedro 3:8. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25. Ya os les he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bien, amiguitos, ahora lean el versículo 15 en su Biblia. Y dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y bueno, amiguitos, vamos a ver qué significa la palabra abominación. Abominación proviene de la raíz griega del gulma, que se refiere a una cosa repugnante, detestable y blasfema como un ídolo. Desolación proviene de la raíz griega eremosis y significa algo que ha sido despojado o devastado. Algunas versiones traducen como la frase como la abominación desoladora. En el capítulo 12, Daniel habla de un príncipe que destruirá Jerusalén, junto con su templo y sus sacrificios. Dice que se levantarán tropas de él y profanarán el templo y la fortaleza, y quitarán el holocausto continuo, y pondrán la abominación de la desolación. Si regresamos al versículo 15, dice que esto va a pasar en el lugar santo. Y según lo que dijo Daniel, se puede entender que es el templo de Jerusalén. No podemos saber a lo que se refiere, amiguitos, pero va a ser algo terrible. En el versículo 16 dice que los que estén en Judea huyan a los montes. Y en el versículo 17 dice que los que estén en su azotea no bajen por nada a su casa. En el versículo 18 dice que los que estén en el campo ni siquiera volteen para atrás, que no vuelan para tomar nada, que sigan. En el versículo 20 dice que oremos por nuestra huida, que no sea en invierno, ni en día de reposo. En el versículo 21 dice, porque habrá una gran tribulación en esos días, una como la que no ha habido en el principio del mundo hasta ahorita, ni la habrá después. Esta imagen nada más es una idea de esa tribulación. En el versículo 22 dice que esos días serán acortados
a causa de los escogidos. Gracias a nosotros que hemos creído en Cristo, esos días no durarán mucho. En el versículo 23 dice que si unos dicen, vengan, acá está Cristo, o vayan allá a esa ciudad, allá está Cristo. En el versículo 24 dice que no les creamos, que va a haber falsos cristos y falsos profetas. Inclusive dice que van a hacer grandes señales y grandes prodigios para engañarnos. Pero dice en el versículo 26, no salgan, no les crean. Vean muy bien, amiguitos, el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, sí, amiguitos, si en el oriente hay un relámpago, también en el occidente se puede ver. Lo que trata de decir, amiguitos, que los que estemos en México y los que estén en Japón se va a ver de oriente a occidente. Todos vamos a estar viendo lo mismo y no va a quedar duda. Todo el mundo va a estar viendo la venida de Cristo como dicen las Escrituras. Así que no creamos cuando otros falsos profetas nos mientan. La venida del Hijo del Hombre. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero en mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy bien, amiguitos, ahora lean con cuidado el versículo 29. Dice que después de la tribulación, y acuérdense que decía que esos tiempos iban a ser acortados. Bueno, inmediatamente después de esta abominación desoladora, dice que el sol y la luna se apagarán y las estrellas caerán del cielo. En el versículo 30 dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, o sea, Jesús. Dice que vendrá sobre las nubes con poder y gloria, y gran gloria. Dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán. En el versículo 31 dice que va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y dice que va a juntar a todos sus escogidos, desde los cuatro vientos, desde todos los extremos del cielo. Allí estaremos todos juntos, amén, amén. En el versículo 32 menciona una palabra, la parábola de la higuera. Y dice, si vemos a una rama de una higuera que está tiernita, así suavecita, y que empiezan a salirle sus hojitas, ya sabemos que el verano está cerca. Las hojas de la higuera significa que está llegando el verano. Dice que también nosotros, cuando veamos todas estas cosas que menciona en este capítulo, sepamos que la venida de Dios está cerca y que está a las puertas. Este versículo, amiguitos, el versículo 35, es un versículo que debemos de memorizar. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esto quiere decir que todo lo que dice en la Escritura, todo se va a cumplir.
como habíamos leído el principio, que hasta las tildes se van a cumplir. El versículo 36, amiguitos, es otro versículo que nos debemos de memorizar. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Entonces, amiguitos, cuando alguien nos diga, oye, se va a acabar el fin del mundo en el 2025 o en el 2030, no hay que creerles, porque el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en los cielos. Solamente el Padre, Él sabe únicamente cuándo va a ser el fin del mundo. Aunque nosotros debemos estar atentos a estas señales que nos enseñan en este capítulo y no creer a los falsos profetas o a las falsas noticias. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Si se fijan, amiguitos, en el versículo 37, en los tiempos de Noé, en el diluvio, dice aquí, amiguitos, que la gente estaba comiendo y bebiendo y portándose mal hasta que Noé entró en el arca. Noé estuvo mucho tiempo construyendo el arca y la gente se burlaba de él. Ellos no creían que Dios le había ordenado a Noé que construyera el arca. Dios le dijo a Noé que la maldad era mucha y que iba a destruir al mundo. Dios dejó entrar a Noé con su esposa y los hijos y las esposas de sus hijos con los animales, porque Dios vio que Noé era bueno y tenía fe en Dios. Y después de muchos días, sin que Noé supiera y sin que Noé se lo esperara, Dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio. Aquí podemos ver una representación de toda la gente que estaba fuera del arca intentando entrar. Pero desafortunadamente Dios ya había cerrado la puerta del arca. Ellos no habían creído y se estaban burlando de Noé y portándose mal y desobedeciendo a Dios. Y ahora aquí que estamos leyendo Mateo capítulo 24, en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo hasta que Noé entró en el arca. Versículo 39, y no entendieron hasta que se vino el diluvio y se llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí Dios nos está repitiendo que cuando vuelva a venir será como en los tiempos de Noé. Vendrá sin avisar y cerrará la puerta, y aquellos que no creyeron se quedarán afuera. Porque recuerden que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, amiguitos, lean por favor el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Recuerden que Jesús les está explicando a sus discípulos cómo va a ser su segunda venida. Recuerden que Él les explicó que nadie sabe el día ni la hora, que debemos de estar preparados.
Y aquí está poniendo un ejemplo. Uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41. 2 mujeres estarán moliendo a un molinillo. La una será tomada y la otra será dejada. Aquí, amiguitos, en este versículo nos quiere explicar que como su venida va a ser de sorpresa, las personas van a estar haciendo diferentes cosas en ese segundo. Como en la foto anterior, unos estarán en el campo y otros estarán en el molino. Fíjense como en esta foto dice que nada más va a tomar a uno y al otro lo va a dejar. Estos versículos, amiguitos, son muy importantes porque tenemos que aprendérnoslos. Primera Tesalonicenses 4, la venida del Señor, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí en este libro nos está hablando de la venida del Señor y de los que duermen. Recuerden, amiguitos, que cuando Jesús murió en la cruz, el diablo pensó que lo había derrotado, porque no conocía los planes de Dios. 3 días después Jesús resucitó y en ese momento fue cuando aplastó la cabeza de la serpiente antigua y a la muerte, y venció a la muerte. Porque todo aquel que crea que Jesús es el Señor, aunque muera, vivirá. Así es que si alguien muere creyendo que Jesús es el Señor, no está muerto, está durmiendo. Así es que si alguien muere creyendo que Jesús es el Cristo, no está muerto, está dormido. Así que no nos quedemos tristes porque cuando algún ser querido parta, porque no está muerto, está dormido. Aquí dice la palabra que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Esos que no tienen esperanza son los que no conocen a Jesús. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pongan mucha atención en el versículo 16, porque dice: vendrá el Señor con voz de mando y con trompeta, descenderá del cielo. En el Antiguo Testamento, en las guerras, tocaban la trompeta para que se juntara toda la gente. Así es como les reunía, y así Dios nos va a reunir a todos los creyentes. Fíjense bien cómo en el versículo 16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los que duermen resucitarán primero. En el versículo 17 dice: todos los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con los que estaban dormidos, seremos arrebatados en las nubes para ir con el Señor, para recibir al Señor en el cielo. En el versículo 18 dice que nos alentemos, que nos animemos unos a los otros con estas palabras. Esta es una representación, amiguitos, del arrebatamiento. Esta es una idea.
Aquí podemos ver a Jesús en las nubes con sus ángeles y sus trompetas. Así es que explica que van a levantar primero a los que están dormidos y luego a los que estamos vivos, a los que creamos en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Dice que nos alentemos unos a otros para no entristecer. Pero también es importante llevar el Evangelio a todos los que no los conocen, para que sean muchos los que crean en Cristo y muchos los que seamos arrebatados y llevados al cielo, a la vida eterna con Jesús. Ese es un propósito de estar leyendo este Evangelio juntos. Por eso aquí en Mateo 41, que estábamos leyendo, que las personas iban a estar haciendo diferentes cosas cuando venga el Señor, que unos van a ser tomados y otros van a ser dejados. Ahora ya sabemos que los que van a ser tomados son aquellos que crean en Cristo y los que no crean van a ser dejados. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y ahora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el versículo 42, el Señor dice, velad pues, porque no sabéis qué día vendrá la venida del Señor. Cuando nuestros papás dicen que se pasaron la noche en vela, significa que no durmieron amiguitos, significa que nos estuvieron cuidando, que estuvieron cuidando algo. Aquí el Señor nos está diciendo que velemos, que estemos atentos a los que estemos haciendo. Aquí el Señor nos está diciendo que velemos porque no sabemos a la hora que va a venir. O sea que debemos de estar súper atentos y no distraernos, como cuando nuestros padres velan por nosotros. Después Jesús le da un ejemplo a sus discípulos en el versículo 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora dice que nos imaginemos un padre que sabe que hoy van a venir unos ladrones a su casa, velando toda la noche y atento para proteger a su familia. Ni siquiera parpadearía y no dejaría minar su casa. Bueno, así nos dice a nosotros que estemos como este padre de familia, cada momento atentos esperando la venida del Señor, cada momento preparados con el corazón bueno para esperando la venida del Señor, para que si en ese momento el Señor viene, seamos arrebatados juntamente con Él. Por eso Dios nos repite en el versículo 44 que Jesús vendrá a la hora que no pensáis. Y nos advierte que estemos preparados y estemos velando todo el tiempo.
No tenemos por qué decir qué va a pasar después, amiguitos, y cuánto falta. Cada segundo debemos de estar preparados, porque así lo dice la Escritura. En el versículo 45 nos habla de un señor que dejó a su siervo encargado de su casa. Dice, bienaventurado ese siervo al cual cuando su amo regrese y lo haya haciendo lo que le pidió. Dice que si lo encuentra haciendo lo correcto, lo dejará administrar todos sus bienes. Pero luego dice en el versículo 48, si ese siervo se portara mal y pensara, mi amo se va a tardar en venir, y empezara a golpear a sus compañeros, y empezara a beber con los borrachos, pensando que el amo se iba a tardar y que no se iba a dar cuenta. En el versículo 50 dice que vendrá el Señor en día que Él no se espere, y su amo vendrá a la hora que Él no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los hipócritas, ahí donde está el lloro y el crujir de dientes. Esta es otra historia para entender cómo será la venida del Señor. Así como este siervo fiel, así nosotros debemos ser siervos fieles y estar trabajando en las cosas del Señor cuando Él venga. Porque si estamos haciendo las cosas mal y pensando que el Señor se va a tardar mucho, y si estemos viviendo con los borrachos, el Señor nos apartará con los hipócritas. Ahí donde está el lloro y el crujir de dientes, o sea, el infierno. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la revelación de este evangelio, por permitirnos conocer las señales de tu segunda venida. Protégenos, Señor, de cualquier falso profeta, de cualquier falsa enseñanza que nos quiera alejar de ti. Ayúdanos a siempre permanecer conectados a ti, Señor. Tú eres la cabeza, el ungido, y nosotros somos el cuerpo, la iglesia. No permitas jamás que nos desviemos de tu camino, ni a derecha ni izquierda. Ayúdanos a perseverar hasta el fin para salvarnos. Te rogamos, Señor, por tu misericordia en el día de la gran tribulación. Y oramos, como dice tu palabra, porque nuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. En ti confiamos, Padre. Te prometemos esforzarnos día a día, arrepentirnos y trabajar constantemente por alejarnos del pecado y no dejarnos llevar por nuestra carne. Gracias por habernos escogido y por acortar los días malos para que podamos soportarlo. Esperamos con fe, amor y paciencia tu segunda venida. Deseamos verte cara a cara y estar siempre juntos. Concédenos a toda nuestra familia, Señor. Queremos todos estar en tu presencia, alabándote, Padre. Nos esforzaremos por siempre velar y trabajar para tu reino y así estar siempre preparados. No permita, Señor, que nuestros ojos se cansen, ni que nuestros oídos se desvíen, ni que nuestro corazón sea engañado. Llévanos siempre en el hueco de tu mano y cúbrenos con tu sangre preciosa y divina. En el poderoso nombre de Jesús, así sea. Amén, amén.